¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en el Museo Malva, en la muestra Fuera de Serie, que comparten Alejandra Sever y Leda Catunda de Brasil. Lo que estamos haciendo es estar conectados directamente con Nueva York, donde está el estudio de Alejandra Sever, que acá la podemos ver en el Zoom. Y estamos en su muestra, en conexión directa con el estudio. Además, es como un elefante. ¿Qué fue? Corriendo muebles. Arranco. Ahora hemos de empezar todo de nuevo. Sí, porque es muy fuerte el sonido, ¿o no? ¿Vos lo escuchaste? No, se escuchó tremendo, era como un elefante. Como un trueno. 2 veces. Porque no tiene puerta esto, ¿no? A ver, me voy a fijar. Va, a ver, fíjate. Buenos días, yo soy Pablo Shanton, aquí estamos en el Museo Malva, en la muestra Fuera de Serie de Alejandra Sever y la brasileña Leda Catunda, y estamos en contacto directo con Alejandra Sever, que está en su estudio en Nueva York. Acá son más o menos las 11 de la mañana, allá entiendo que son las 10, así que hemos madrugado, y vamos a empezar a hacer algo que ya había hecho Alejandra en su momento con Rosario Blefari, y con Richard Etkin, que es un programa que se llama Fresco. Se llamaba Fresco, era un piloto de un programa de televisión. Ahora nos va a contar un poco más Alejandra por qué lo incluyó dentro de su muestra, donde básicamente hay pinturas y esculturas, pero también está ese video que había sido grabado en aquellos VHS, en el momento en que el VHS se vuelve democrático y todos empezamos a comprar cámaras y a hacer las filmaciones. Así que es mediados de los 90, un programa piloto que forma parte también de la muestra. Ahora estamos viendo otro video también filmado en VHS, que es de SBB, que es una banda de rock, porque era rock, en donde también participaba Alejandra. Pero, buen día, Alejandra. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, nosotros le pusimos de nombre a este encuentro experimental, le pusimos todo lo más fresco posible, porque la idea es, ¿podremos volver a ser fresco, a estar frescos nosotros? O sea, pasaron casi 30 años de cuando se hacía ese programa piloto fresco con Rosario Blefari. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó de todo, pero cuando uno está haciendo, uno no se da ni cuenta de todo lo que pasa también. Es como que la misma acción te mantiene en el día a día haciendo otras cosas. Y pasó que cuando estábamos trabajando sobre la selección de obras con Francisco Lemus, yo no sé de dónde, ni cómo, ni de dónde supo Lemus que había un programa piloto. Yo decía, ¿qué? ¿De qué habla? Me pasa últimamente también que, por ejemplo, con el volver a postear en Instagram fotos, de golpe aparecen fotos en donde yo estoy en un lugar con una ropa que no recuerdo, con gente que no era muy amiga, y digo, ¿esa soy yo? Realmente, bueno, y él, Lemus, sabía de la existencia de esto. Rosario tenía todo muy ordenado y digitalizado, y, y la verdad que lo que me interesaba y lo que nos interesó con Lemus, creo, era dar cuenta por ahí de un mundo que existía en esa época cuando yo empezaba a ser artista, en donde, o mi mundo, no sé si todos los mundos eran iguales, en donde, no sé, el diseñador desfilaba, yo que era pintora de golpe Rosario venía un día y me decía voy a hacer un rap ciego, hacemos una escenografía, o donde todo se mezclaba un poco más en pos de la experimentación, y donde eso nos alcanzaba, tener una pequeña audiencia para cada una de esas cosas nos daba una realidad que necesitábamos.
Y Fresco creo que viene como también un poco tenido de un programa de televisión que tenía Juana, y sobre todo de un programa genial que a mí me encantaba, que lo mirábamos porque Rita Pauls era chiquita y era Magazine for Five. Claro. Y entonces era como que esas experimentaciones te daban licencia y no había muchos programas de arte en ese momento, me parece. Creo también que secretamente Rosario estaba muy intrigada de qué cosas hablaba yo en la beca Cuitca. Era como, ¿cómo es eso ahí? ¿De qué hacen? ¿Qué hablan? Y entonces ella quería un poco parodiar o no parodiar, o ni siquiera sé si es parodia, digamos, pero... y bueno, y nos metimos a hacer ese programitas, era como encontrarnos a la tarde y hacerlo, digamos. Era también... También pasó con el tiempo que uno hace de sus amistades proyectos, y ya cada vez peor es eso, como que si yo quiero ver un amigo, me veo mejor que tengamos algo de trabajo juntos para vernos, porque cada vez uno se volvió mucho más ocupado y de alguna manera los proyectos te mantienen esa temporada con esa persona. Eh, Ahí teníamos todo el tiempo del mundo igual, creo. Pero bueno, nada. Y también empezó porque había un artista en la beca que es Ariadna Pastorini, y Rosario le encantaba empezar un sketch que dijera ¿por qué peluche? Le gustaba mucho esa frase. Bueno, nada, y así lo desarrollamos. Y realmente me parece que lo que sí me interesa es, tanto con ese bebé lo mismo, era Rosario era mi amiga, Cecilia era mi amiga, Biagini, Florencia también. Teníamos a Suárez cerca que nos prestaban todos los instrumentos, ensayábamos en una sala de grabación. Era como que el ambiente de la música era re generoso. La pintura era como competitiva y no sé, y tener una muestra era difícil. Y nosotros nos juntábamos también un poco escapándonos de la soledad de estar solos en el estudio y hacer algo juntas, y empezamos a ensayar y tocamos muy poco, la verdad, pero ensayábamos bastante. Pero bueno, ese espíritu experimental, digamos, de esa época, que coincidía con la vuelta de la democracia también en un punto, en donde tampoco todo era tan, tan que había que ser profesional, y la carrera era como el placer de hacer las cosas, el placer de tener audiencia, me parece, una mínima audiencia, el placer de mostrar, de hacer algo, y también de crecer haciendo algo más improvisado, me parece. Y además, claro, nada se pensaba como definitivo. Eso es algo que es interesante. Y por otra parte, todavía funcionaba algo que ahora es mucho más difícil de registrar, que es el underground. Entonces vos tenías el underground y ese overground que podía ser la televisión. Y en la televisión podía aparecer Gasalla, que también en el programa de Antonio Gasalla también había una invitación de una señora bien que iba a muestras y se encontraba con una Pilleta y con Tortonese, que podían ser artistas también. Juana Molina tenía su programa, como vos dijiste, que también hacía una imitación de una señora a la que le gustaba mucho el arte, y después empezaba Cha-Cha-Cha. ¿Te acordás que ya era con Casero, con Capusotto y todos ellos, Sí. que ya también empezaban Otra. a reírse de las cosas? Pero había mucha parodia en la televisión, Sí. en la televisión de aire, de gente que más o menos tenía nuestra edad, o sea, que en esa época estaba en sus 30. Entonces, de alguna forma, había un underground donde se podía experimentar, y en la tele había la posibilidad de parodiar. Digo, eso es antes de YouTube, o sea, hoy día son cosas que se pueden ver en YouTube, los youtubers hacen eso, muchos de ellos hacen eso. Exacto. Y en Instagram, de alguna Ya. forma, ni hablar. Ahora es el otro, TikTok. Y en TikTok. Pero en Instagram también, viste, ahora las que hace el gran coleccionista, que es amigo, que es Brusone, viste, que también hace que en Instagram, que va a las muestras. De alguna forma Fresco se acercaba a ese formato, ¿no? Fresco era un programa que nunca se dio en televisión finalmente, quedó en piloto, murió piloto. Murió piloto. Le decíamos piloto, yo no sé ni lo que era, o sea, no, eran tardes haciendo esto, que ahora viéndolo en retrospectiva, como que no entiendo de dónde sacábamos, de dónde nos venía una cierta información, porque hay mil cosas que ahora lo ves y lo puedo relacionar con muchas cosas, pero en ese momento era pura intuición, me parece.
como el sketch de los performers, Claro. que es como que después conocí a Marina Abramovich y después supimos miles de otras cosas, pero bueno, intuitivamente ahí se jugaba eso. Lo del underground es algo que a mí también me interesa siempre mucho. Siempre comparo la cultura, por ejemplo, americana con la cultura inglesa, en donde el underground es un caldo de cultivo que pesa el resultado de las obras, la sensibilidad, y mientras que por ahí el circuito americano es como en 2 minutos, es más volátil, digamos, todo es genial y genialmente también todo desciende, digamos, y a mí ese caldo de cultivo me parece algo muy valioso. Y con respecto al estar ahora haciendo fresco y lo que era fresco Ya, antes, estás ahí vos. Mira, ahora estás, en este momento estás en el fresco original y haciendo el fresco 2021, tratando de hacerlo. pero de una inocencia, o sea, habíamos encontrado una postal del Museo de Arte Moderno y la poníamos atrás en la ventana como, mirá qué artístico Qué nuestro ser. analógico. Sí. Pero creo que con respecto digamos, a dónde está uno, digo, creo que el hecho de la acción constante también siempre te hace que estés en un momento más de fresco. Hay una profundidad a través de los años y una sofisticación que a uno no le permite hacer las cosas por ahí tan en bruto, digamos, como en aquel momento, pero también hay una decisión de ponerse en lugares incómodos constantemente, en donde uno podría llegar a seguir haciendo fresco, digamos, en un punto también. No sé si ya la multidisciplina es un lujo que ya uno se puede dar, es como que cuesta más, digamos, porque la actividad principal es como que te demanda demasiado, pero... y por otro lado, también viendo todos estos nuevos programas de Instagram, Increíble eso. increíbles de arte, no sé, Fresco quedó una bicoca, quedó Total. Porque, actualizado, no sé. no, además es muy bueno porque en uno de los programas que están en fresco, ahora estamos en el primero, creo que esta es la presentación donde se veían diferentes obras y Rosario te hacía un reportaje a vos, creo que era, o vos a ella, no me acuerdo cómo era en este primero. Era un reportaje que Rosario me hacía a mí porque yo iba a tener mi El magazine de... programa, claro. Pero te quiero decir que ahora también uno puede escucharlas, cómo lo fuerzan a los artistas a explicar su obra en ese momentito de Instagram, que es terrible, porque ¿viste? Cuando tenés que explicar la obra es un momento bastante complejo, porque podés volverte un idiota total, un hermético total en un segundo, porque ¿viste? Se vienen las cámaras encima. Por eso mismo te acordás que te mandé Sí, siempre Fresco. porque te acordás que estábamos, yo fui al supermercado Disco y estábamos buscando el título, porque yo te quería enfrentar el fresco del 95, a ver cómo estás, cuán fresca estás hoy en el 2021, porque no es tan fácil, sos una artista consagrada, como se dice, profesional, etcétera, estás en el Museo Malva, y de pronto pusiste ese recuerdo tuyo que es casi una arqueología personal, de algún modo. Vos estabas en la Huitca y habías hecho una expo en el 95 ya. No, sola no creo que. O tuviste una. En Gieso hicimos las primeras muestras, en Espacio Gieso. Bueno. He hecho 2 muestras en Espacio Gieso y todavía está por hacer la muestra en el Rojas y en el ISI. Bueno, fíjate, ahí, es justo Ahí. en ese momento. Bueno, trataremos de estar siempre frescos. El experimento que vamos a hacer es, a partir de lo que nosotros estuvimos hablando y comunicándonos por diferentes medios, yo armé un PowerPoint. Más o menos te adelanté el esquema. Vamos pasando y que el PowerPoint sea medio como aleatorio y vamos parando en diferentes estaciones y charlamos. Así como hacían en fresco, vamos a ir por acá. A ver qué tengo, porque no me lo acuerdo. Ah, mira, bueno, empezamos por... Bueno, esto es más o menos fácil. Vos lo estás viendo también, ¿no? Sí, lo veo perfecto. Bueno, porque me parece muy importante el hecho de que vos no estás viviendo, digamos, vos naciste en Argentina, pero en Tierra del Fuego, ¿verdad?
No, 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 no. Nací en Buenos Aires y luego viví en Tierra del Fuego. ¿Y por qué fuiste a Tierra del Fuego? Porque mi mamá se casó con un señor de allá, Ah, bueno, ¿y viviste mucho tiempo? mi padrastro. ¿Pero viviste toda la primaria y la secundaria o solo la primaria? No, viví 2 años. Y después te viniste a Buenos Aires de nuevo. Después me vine a Buenos Aires de nuevo. Ok. O sea que tuviste ahí. Un pedazo de cuarto grado y los veranos en el medio, digamos, también, de Tierra del Fuego. Pero a mí digamos, no es una experiencia ligera el haber vivido en Tierra del Fuego, porque realmente es un lugar, por otro lado, un lugar que quedó allá y nunca más volví. Nunca. Eso es muy extraño. No, nunca tengo tiempo de volver. Como que si voy a Buenos Aires tengo demasiadas cosas que hacer, nunca llego a volver. Y encima por un tiempo vivimos en el campo y luego vivimos en Río Grande. Ah, Pero el paisaje y la extensión, o sea, el hecho de comprar la comida en almacenes de ramos generales, el tener que calcular la nafta. Cuando yo era chica tenías que calcular hasta dónde llegabas con lo que tenías. Teníamos un tanque de nafta que con una manguerita tenías que hacer así para que salga la nafta, para cargar no sé, los guanacos, lugares enormes, o sea, el campo y el paisaje gigantesco y todo muy, la famosa muy intemperie del sur, del fin del mundo, justamente. exacto. Y encima con inglés, lleno de ingleses, porque mi padrastro era descendiente de ingleses, entonces me llevaban a otros lugares. Había una que me decía Alexandra, por ejemplo, y me hablaban en inglés, y muchas cosas de la cultura. Luego, acá, por ejemplo, había ruibarbo, ¿no? Claro. Rhubarb. Nunca más volví a ver el ruibarbo hasta que me mudé acá a Nueva York o fui a Francia. Dije, el ruibarbo, y era una cosa de todos los días. La menta, menta, menta en todos lados, mint, mint, mint. Bueno, nada, el cordero después subió un poquito para Buenos Aires, pero eran todas unas cuestiones, frutillas que crecían, hacían el pan todos los días. Vivía en una casa que tenía motor de luz, se apagaba el motor en un momento también. A la noche, Claro, cero, cero, claro, se apagaba la vida. sí. Entonces, pero lo que es interesante con esto es que lo que veníamos hablando es que vos después tuviste de chica varias mudanzas, o sea, como que te mudaste, siempre tuviste que rearmar otra vez el lugar a donde ibas a habitar. Y en Hábitat, Sí. es en Hábitat, ¿no? A partir del cual se hizo el video de Barro, el video ese hermoso que está en Se YouTube. llama hábitat, sí, tiene que ver con el hábitat, sí. Claro, y ahí decís una cosa que me encanta, que es cómo en una pintura el ojo se acostumbra a ver 3 o 4 cosas que lo remiten a una casa y ya piensa en un hogar. O sea, ¿cuántos elementos son necesarios para crear en un ámbito pictórico un hogar, o la idea o la connotación de hogar? Entonces, vos tuviste la gran mudanza, entiendo yo, que ya ahora tenés 2 hijos en Nueva York, o sea que te vas a quedar un tiempo, entiendo que por lo pronto, hasta que ellos crezcan, pero Sigo dudando igual. no sé, sí, ok, pero por lo pronto fue tu última gran mudanza. Sí. Digamos, también está esa cosa caracol de tener que llevar la casa encima y armarla en cada lugar. Y entonces me encantó esta muestra que habías hecho en el Mamba, en el 2011, que es asentamiento pictórico, porque también es ya con las mismas pinturas armaste una casa, como si fuera, bueno, esa idea de las casas vulnerables o de las casas de los barrios de emergencia. Entonces armaste con todas las pinturas una casita. Lo que no entendí, yo esta muestra no la vi, es por dónde se podía entrar a la casa. Sí. Podías estar adentro y veías los reveses de los cuadros, como se ve ahí. Sí, y unos artistas que había invitado, que ves un pedacito de un Vicente Grondona, había una obra de Silvina Aguirre que me gusta mucho, y después el resto eran mis pinturas que veías el revés, sí. Claro, porque esa idea, me encanta la idea de qué es un hogar, porque, bueno, se te define como una pintora básicamente de interiores. Voy al otro, así seguimos hablando, voy al otro PowerPoint, al otro slide. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, Bueno, lo de los fue como un momento en donde, bueno, todo se precipitó por como un interés en lo que te digo de que el ojo se acomoda a la perspectiva también, y entonces yo podría
una vez que el ojo entiende dónde está, todo lo demás parece ser aceptado. Entonces yo podía jugar con manchas, con cosas, con disparates, porque el ojo ya había encontrado algo que reconocía. Y luego todo, para mí lo que fue pasando fue, bueno, después salí a la instalación, volví, pero creo que sobre lo que me estuve ocupando ahora, leyendo para atrás, digamos, es sobre el espacio. Ya no pienso tanto en términos de arquitectura o términos de doméstico o hogar, aunque a veces sí suceda, pero en el espacio. Además es muy buena, digamos, cuando nosotros empezábamos a estudiar, en los 80 se daba un libro de Gastón Bachelard, ¿te acordás? La poética del espacio, que era un libro que circulaba muchísimo. Es muy buena esa idea, ¿no? De poética del espacio, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero a lo que voy es que cuando vos te mudás a Nueva York, y es una cosa que estuvimos hablando, es que te mudás a una de las metrópolis más civilizadas del mundo, el centro del capitalismo en un montón de sentidos, Manhattan, etcétera, y al mismo tiempo es una ciudad que, como decíamos, está siempre al borde del cataclismo, es decir, vos te mudaste por el 2000 o 2001. O sea que 90, empecé, vine en el 99. bueno, ni hablar, o sea que vos ya habitabas el lugar cuando te pasó la caída de las Torres Gemelas, o sea, estabas ahí. Y después todos los huracanes, que también ahí contás en el video de Barro, que tuviste unos cuantos, ahora Ida tuviste, ¿no? Ahora Ida. Esperemos que no esté de vuelta herida para hacer un chiste tonto, pero realmente ahora seguro que va a haber otro, porque es la época. Entonces, de algún modo estás en una ciudad, una supermetrópoli, que siempre está al borde de la entropía. Por eso le puse la tendencia antrópica, y puse este libro de Caos de James Lake, porque era un libro, no sé si vos lo leíste, pero era un libro que se leía muchísimo en los 90s. Cuando había que leer sobre la teoría del caos, se iba a este libro de James Lake, porque empezábamos a estudiar la teoría del caos justamente en esa época. Y vos hablas mucho de eso en el video de Barro, pero me interesa cómo habitar un lugar donde armás un hogar que el cataclismo te lo puede llevar, destruir, o sea, estás también en una especie de intemperie, y no solamente natural por el huracán, sino que también puede ser por una bomba, o por 2 aviones suicidas. Sí, exacto. Mira, yo no sé, porque soy como, mi mentalidad medio, viniendo de Buenos Aires, pajuerana, por decirlo de alguna manera, que siempre al principio cuando llegué y veía todo el exceso de la ciudad, yo decía, esta ciudad va a explotar, pero porque no estoy acostumbrada a eso, digamos, tengo mis tiempos más lentos, tengo un tiempo reflexivo que en Buenos Aires, en Argentina uno lo tiene más, digamos, hay una cierta paciencia, impaciencia con los viajes, acá es como que el subte llega, el subte va, el subte... Y yo siempre sentí esto va a explotar. Luego pasó lo de September 11, que ahora hicieron 20 años justamente, y fue tremendo, pero fue tremendo para toda la humanidad, yo creo, pero bueno, sí, fue tremendo porque uno no sabía por dónde seguía el asunto, uno se quedaba, era un día aparte, era un día espectacular, o sea, como un día, el día más lindo, el día peronista, por decirlo de una manera, y y uno no sabía para dónde agarrar. Para mí era la primera vez que yo estaba en una situación así, porque también tendríamos que hablar del tema de estar en el centro de las cuestiones, no desde afuera mirando, ¿no? Estar en el medio de la cuestión. Yo siempre, Nosotros lo vimos por la tele. claro, pero así, después enseguida hubo un blackout acá también, que se paró todo, la gente volvía caminando por los puentes, todo. Gracias a que yo tenía un teléfono de estos así todavía guardado, yo podía llamar a Argentina que me contaran lo que estaba pasando con el blackout, porque el otro teléfono ya no funcionaba, y se temían saqueos, bueno, tuvo el blackout. Y en Argentina teníamos nuestro En dominio. los aviones, un disparate. Y mismo si seguimos con la secuencia, bueno, la tormenta Sandy fue tremenda, a mí no me afectó en lo más mínimo, yo la miré desde mi torre, digamos, con luz, con mis hijos ahí, pero de golpe hubo que llevar a uno de mis hijos a la escuela y era muy complicado y quedaron los subtes inundados, fue un drama. Y ahora, bueno, y la pandemia, o sea, la pandemia fue mundial, pero acá fue como el epicenter en un momento, fue dramático, o sea, uno miraba para afuera y decía, ¿qué pasa? Nos están fumigando, o sea, fue muy extrema también, por la densidad de población, por el tema
socioeconómico, que la gente vive muy junta en muchos lugares, porque no pueden, es una ciudad muy cara. Y bueno, y ahora Ida, que fue otro drama total, y yo ya estoy como cansada, digamos, me mudé muy lejos, me mudé en al fondo de Brooklyn, tanto que por a veces me queda más cómodo ir a Long Island a hacer algunos trámites que ir a la ciudad. El hecho de que la ciudad se haya vaciado mucho durante la pandemia me tranquilizó, yo me llevaba mejor con la ciudad más tranquila, pero es como que uno piensa, tanto dar vueltas por todos lados, yo en un momento sentía que teníamos que tratar de comprarnos una casa para basta, no quiero dudar más si tengo que volver a Argentina, no tengo que volver a Argentina, qué hay que hacer, como que para sentar. Y siempre que cuando uno mira la casa dice es inundable, o sea, uno anda con los sextos sentidos, no confiando en cuál, o sea, uno piensa en esos términos, yo pienso en esos términos. Y ahora siento que estoy demasiado cerca, si bien estoy lejos, estoy demasiado cerca, como que me salpica, y estoy pensando, y con amigos pensamos, tenemos que vivir en un lugar donde no hace faltan los puentes para irse de Nueva York. Así que es como, todo es así. ¿Te acordás de Terminator, de Linda, era? ¿El personaje? la mamá. No. ¿El personaje Linda? No. Ay, mamá de Terminator que se la mamá de Terminator se agarra a la camioneta, lo lleva al hijo contra viento y marea y se va a entrenarlo a Texas, no sé, al desierto. Es medio así el feeling. Igualmente, digamos, tenemos que decir que cuando acá pasó las Twin Towers, enseguida en Argentina había pasó o sea, la crisis. Y tampoco era fácil de entender. Yo le decía a mi mamá, le decía, yo quiero volver para allá. Y todo eso entre cacerolazos, me decía, no, estás loca, no vengas acá, me decía. Y era como una locura ver que el mundo en general, parecido a la pandemia, digamos, como una cuestión también repercute, no sé de qué manera indirecta, digamos, pero fue medio como la primera vez que yo noté que nada estaba tan desconectado tampoco, digamos, porque era como, la sensación era no hay a dónde ir, acababan de caer las torres, se decía declarar una guerra, que nos iban viste, las bombas, y allá estaba pasando esta cuestión totalmente salvaje en donde el sistema económico se caía de esa manera. Digamos, los dos lugares que a mí me son referencia estaban en llamas, digamos. Y yo también, o sea, y antes de venirme para acá, mientras vivía en Argentina, un poco antes había sido la AMIA, digamos, ya empieza a ser como ahora, en perspectiva todo, es una época, nada, medio fuerte, ¿no? Con todo, me parece. A mí por eso puse esta obra, Remolino Reflejo, porque de algún modo también, en tu obra también entra el caos, ese que se puede vivir, o sea, viviendo vos en una ciudad con esa paranoia, entre la paranoia y el pánico, porque estás ahí siempre como el colapso puede suceder, también en tu pintura hay colapsos. Sí, claro. Yo, mira, había encontrado, porque justo cuando uno se pone en modo Sever, que es lo que yo suelo hacer cuando entro a la obra de alguien, sea musical, pictórico, la que fuere, entro a ese mundo y empiezo a encontrar, y me magnetizo, ¿viste? Armo como un campo magnético de referencias. Entonces empiezan a aparecer cosas. Y una cosa que siempre me había impresionado de Siouxsie and the Banshees, del primer disco de Siouxsie del 78, que se llama The Scream, como la obra de Munch, obviamente, es que Yo también. bueno, en ese disco empiezan a suceder cosas, pero en la casa. O sea, ¿viste? Por ejemplo, hay una ama de casa que está justo como lavando los platos y dice, se me soltó la cadena. Y entonces le pide perdón a alguien porque le pega. Empieza a hacer cosas que una ama de casa no debería hacer. Y después en un reportaje Siouxsie también explica que para ella en la clase media suburbana es donde pasan las cosas más terribles, y el tema se llama Suburban Relapse, o sea que sería como recaída suburbana, ¿no? O sea, como que esa mujer estaba en su vida cotidiana, lavando los platos y todo, y de pronto se le sale la cadena y es capaz de pegarle a alguien, y después tiene que pedirle perdón, ¿no? Y después hay un carnicero que se enamora de un pedazo de carne y se empieza a cortar su cuerpo para poder estar en el mismo cuerpo que el pedazo de carne. O sea, digo, terribles momentos en los que de pronto una cotidianeidad y utiliza esa idea que sería en español de Argentina,
la idea de que se me soltó la cadena. Después me encantaba House Tornado de Throbbing Muses, que es otro grupo, pues ya casi todas eran mujeres, un grupo de Boston, que en el 88, 10 años después de Siouxsie, también hace una canción que se llama Drive, en donde la persona se empieza a enloquecer, es también como si fuera un ama de casa, y empieza a decirle, podés manejar y meterte en la alacena con el auto, porque se drive, o sea, también entra en esa locura, que es algo que me parece que en tus pinturas está, como vos decías antes. Primero hay una referencia, que puede ser incluso un interior, entrar, hay una silla, puede haber un sofá, puede haber zona de confort, como se suele utilizar, y de pronto eso entra en un estado de caos. Por eso le puse la entropía doméstica, que en el mismo ámbito doméstico puede pasar cualquier cosa. Y por eso puse a Rebecca Solnit también, que se puso de moda por este libro, que es lo que se llama mansplaining, ¿no? Rebecca Solnit es una teórica y periodista californiana, y tiene un texto que a mí me encanta porque habla sobre la idea del cuarto propio de Virginia Woolf, pero también sobre la idea del futuro como algo desconocido y que está bueno que sea algo desconocido. Y en un momento dice, Woolf celebra perderse, no perderse en el sentido literal de no saber cómo volver, sino de abrirse a lo desconocido y a lo desconocido, a la manera en que el espacio físico puede proporcionar espacio mental. Eso también veo en tu obra, esa idea de que el espacio físico puede proporcionar espacio mental, ¿no? Y uno se empieza a perder en ese lugar. O sea, ¿vos cómo lo ves a esto que yo veo? Bueno, hay un otro libro que agregaría que acá se transformó como una piedra basal de los feministas, que se llama The Yellow Wallpaper. Es un texto que cuenta la historia de una mujer que no sé si después nosotros entendemos que capaz tenía depresión posparto o algo, y el marido no le quiere que haga esto, que no hace lo otro, y la lleva a un cuarto, y ella se va, y se va, y se va, y está ya muy alienada, pobre, pero es como toda esta represión hacia la mujer, y ella se va por el empapelado, digamos, todas las cosas que pasan con el empapelado, que a mí me lo trajeron a colación a partir de mis obras con empapelado. Lo rompí al empapelado primero, como un de no está todo bien, mirá esta cosa toda decorativa y rasgada, y después miles de cosas que podemos hablar en el empapelado, pero creo que por ahí eso viene después. Pero me parece que el espacio es la pintura, justamente. O sea, yo puedo hacerme una perspectiva, pero el espacio de empowerment para mí es la pintura. Yo ahí me creo un espacio en donde una marca me da mi pequeño poder, digamos, yo acá soy mi reina y hago lo que quiero, y siempre está esta cuestión con la libertad y muchas veces me encuentro pensando como, que al final si yo trabajo con la libertad, que es un tema muy grande, pero parece banal, pero es muy difícil también de explicar en qué condiciones sucede esa libertad, digamos, volviendo a Virginia Woolf y a perderse y al espacio. Pero es como armarse uno mismo las condiciones en donde sí, perderse, estar, decidir, esto viene acá, esto va allá, y es todo un mundo, o sea, y el mundo encima se va ampliando cuando cuadro a cuadro se va construyendo una obra, digamos, porque entonces tenés más lugar, como, bueno, vas armando la serie, en este pasa esto, en esto pasa lo otro, y yo creo que volviendo a lo de Fresco ahora y Fresco antes, o bueno, en un momento en Malva me preguntaban como que cómo me sentía de estar en un museo. Entonces yo pensaba, me siento re bien porque en realidad como que siempre hice lo que quise hacer, digamos. No, es como, soy una afortunada, total. O sea, no. Y nada, me parece que la pintura como todo es un espacio, que por eso también me interesaba el interior en el momento que me interesaba el interior, porque era como replicar, hacer el espejo a lo que está pasando en el lugar que estás, y volver extraño, de alguna manera, ver una perspectiva, uno está parado en una perspectiva mirando una pintura y ahí después sucede, se vuelve real lo que está sucediendo en la pintura, es como un juego
de aceptación con el que mira, mucha conciencia del que mira, de la audiencia, del que está enfrente, especular con lo que le va a pasar, cómo ve el ojo, cómo se mueve el ojo como un músculo también, digamos. Pero también con respecto a lo de Fresco pensé otra cosa que te quería decir, que ahora se me escapó cuando me lo preguntaste en lo concreto, que tampoco el tema de ser consagrada es algo que yo lo siento tan así. También me parece que Instagram vino a anular todo en un punto, porque ya uno no sabe si es en realidad que los seguidores de Instagram o no sé qué, no sé si soy consagrado o no, ¿entendés? Es Instagram, me parece, como que también está eso, ya no existe esa fama, no existe esa consagración, digamos. Para mí, la consagración que a mí me gusta es querer hacer un libro, poder hacerlo, querer mostrar, poder mostrar, digamos. Esas cuestiones son las que siempre es más trabajo al final. O sea, uno siempre quiere más trabajo. Sí. Y estuvimos hablando también sobre la cuestión, pero voy a ir al otro, sobre esto que yo creí que lo conocías a Fénix, porque una de las cosas a las que siempre me aludían tus pinturas es a la idea del ambient noise, o sea, una música que vos la escuchás y te pone en un espacio, que es lo que produce el ambient, ¿no? Incluso te aliena en otro espacio. Music for Airports es para no darse cuenta de que uno está en el aeropuerto, sino para poder utilizar la cabeza y poder abstraerse de ese no lugar. Entonces, de alguna forma, esa idea de entrar en un ambiente, pero al mismo tiempo después entra el ruido, ¿no? Por eso es ambient noise, porque de alguna manera como vos decías antes, una referencia, algo reconocible, algo legible, de pronto muestra una mancha, muestra un enchastre, muestra como un charco que de pronto uno se da cuenta que no fue pintado desde la mano, sino que más bien es como una mancha que se prueba a ver qué pasa. Entonces, eso también estaba en Fénix, que es uno de mis músicos favoritos, que es un austríaco, que tiene este disco End the Summer, que lo estuvimos escuchando de alguna forma paralelamente. Después hay otro, Steve Hecker, que es un canadiense, ahora en embarque y puso otros nombres. Pero esta pintura, especialmente, esta que se llama Puerta, interior con lámpara de ciervos y empapelado de rocas y elefantes blancos. Me explicaste todas las cosas que podían haber en esa. Hay un momento que la mancha voraz, esa mancha voraz de ilegibilidad de color amarilla, es como que de algún modo toma el protagonismo, ¿no? Casi que vos decías en un momento que lo demás es una excusa para el protagónico de la mancha, ¿no? Claro, va pasando todo en pequeños pasos, digamos, pero esta pintura era una pintura post-September 11, post-2001 en Buenos Aires, para una muestra que hice en Dava Torrejón que se llamó Living Room, room como el sonido. Y era también como volver a Buenos Aires con los cacerolazos en el oído de la cabeza, digamos, y sin entender muy bien qué era lo que había estado pasando, y por ahí marcar que, claro, que no era todo tan Architectural Digest, sino que algunas cosas irrumpían. El cuadro, estos cuadros todos, estaban divididos en dos, como cuando uno en el cine hace Hitchcock, hola, ¿qué tal? O sea, incluso los primeros se llamaban hola, ¿qué tal? La split screen, digamos. O sea, un recurso del cine mostrando dos mundos paralelos, digamos, allá y acá. Brian De Palma lo usa mucho, ¿viste? ¿Quién? Brian De Palma. Brian De Palma, mira, Brian De Palma, bueno, era el director que cuando hacíamos Fresco era de lo que veíamos, no sé, Brian De Palma, doble de cuerpo y todo eso. Pero sí, también hay algo con respecto a los directores y que uno mira desde Buenos Aires estando desde afuera, que estando acá es muy difícil de ver también. Por ejemplo, a mí hay cosas de acá, hay cosas que ya no puedo ver porque estoy acá en el lugar en donde esas cosas suceden. Claro, es distinto. Claro. Como pero La Mancha también es como la proyección de las personas para mí también. Acá de nuevo La Mancha pasa a ser, ¿qué es La Mancha? Otros me decían, es música, es sonido.
siempre medio relacionado con el sonido, pero para mí es aquello, una interrupción, digamos, es lo que vos quieras que sea también, o sea, es ahí donde, Y donde la proyección. es el espacio mental del que decía Solnit también, en el espacio físico, el espacio mental también. Es una proyección también, ¿no? Y para mí, como hacía estas pinturas, o sea, yo hacía al interior y luego tiraba la pintura tal cual como vos dijiste, la echaba, era como una interrupción, algo de la afuera que venía a formar parte, digamos, que yo no manejaba. Como Fresco, que yo fresco. necesitaba que usted, sí, Ese exacto, momento fresco, digamos. fresco, como sí, algo que no maneje, digamos, porque también hay eso en lo que hablaba antes de la incomodidad o del correrse de lo que uno sabe, hay un momento en donde yo siento cuando voy manejando mucho mi repertorio, mis técnicas, lo que estoy haciendo, en donde todo se me enquilosa un poquito y ya deja de ser fresco, digamos, deja de Claro. tener una respiración que a mí me interesa y Hoy quedaste congelada. A ver. Bueno, hablábamos de la beca Cuitca y entonces yo quería también enfrentarte en este fresco a un momento importantísimo de la historia de la cultura argentina, que es cuando aparece el Nadie Olvida Nada, la camita Cuitca, viste que ya es como si fuera, quedó como un icono que ya está totalmente relacionado con Guillermo Cuitca. Es tremendo, pero es así. Digo tremendo porque cuando aparecieron todas las camitas por el COVID que se había improvisado un hospital, se hizo una nota sobre eso incluso. La multiplicación de las camitas Cuitca, Dios mío. Bueno, más allá de eso, puse otra pintura tuya, que es el de Corbusier Tropical, donde también hay una cama, por supuesto en otra situación, pero hay algo que en Cuitca es mucho más, si se quiere, existencialista, que es la cuestión de que la cama ya directamente es una forma de abrigo, de encontrar un refugio, del lugar más íntimo que uno tiene, ¿no? Porque en Cuitca también está esa intemperie con cama, ¿no? Eso que veníamos diciendo antes de la situación de cómo hacer un hogar, también es esa sensación de desamparo y de pronto una cama, ¿no? Y después eso se relaciona mucho con todas las cintas de transportación que tienen en los aeropuertos, que es como la anticama, ¿no? No hay nada más opuesto a la cama que ver que todas tus cosas están dando vueltas en un lugar que puede ser cualquiera y que ya casi que ni te pertenece y hasta lo podés perder, ¿no? La sensación de que ahí sí que hay un desamparo total. Entonces, quería que habláramos de eso, ¿no? ¿Cuánto te influyó, cuánto hay de Cuitca en vos, cuánto seguiste parte de esta idea de cómo se arma un hogar a partir, por ejemplo, de un mueble como una cama? ¿Cuánto te resonó eso al momento de hacer tus interiores, por ejemplo? por suerte, cuando yo lo conozco a Guillermo es para las becas, y yo no había viajado todavía, y no habíamos visto la obra de Guillermo en Buenos Aires, internet poco y nada, o sea, yo me vengo a New York con una cuenta de Hotmail sacada en el Instituto Goethe, que me acompañó Silvia Gurfein, que acababa de volver de viaje, y ella me ayudó a sacarme una cuenta en internet. Y eh, digamos, mi relación con Guillermo y su pintura es posterior, no posterior a estas pinturas, digamos, pero ya es como que su persona es más importante para mí. Él hace los programas de la beca Cuitca, en donde bueno, hacíamos reuniones semanales, hacíamos crítica de obra, y él como que cuestiona mucho, secretamente me parece que tenía planes, como porque él conocía obras de todo el mundo y pensaba más o menos como por dónde leernos, digamos, pero eh, no, eh, más profunda es mi relación que con respecto a la camita y solamente la camita. Por ejemplo, lo que sí me pasa es que cuando de golpe tengo un impulso de hacer, por ejemplo, tengo una obra guardada que nunca la mostré, que
que en un momento me enamoré de La Tosca de Puccini, de esa escena en donde ella, ¿no? Y lo pinté. Y yo lo guardé y pienso siempre que es un regalo que le voy a hacer a Guillermo, como que yo no podría nunca mostrar una escena en un teatro de Siddhartha, ¿entendés? Como no lo haría, nunca, nunca. Por ese lado me viene el tema del prejuicio. Es verdad que nunca pinto el dormitorio, pero en este caso había ido a Marsella a trabajar con el edificio de Le Corbusier, más que nada por una investigación de los espacios, la arquitectura, cómo empieza la época moderna, las proporciones perfectas de la estandarización de la arquitectura. Nada, había ido a una residencia y estos son los dibujos. Trabajé, Le Corbusier tenía un taller arriba en el edificio de la Citerra 10, en donde tenía un taller, entonces yo también investigaba cómo eran estos niños que vivían en la Citerra 10 y habitaban de primeras una arquitectura casi perfecta, digamos. Pero las marcas de Guillermo en mi obra tienen que ver más con frases que me dijo. Por ejemplo, en un momento en la beca, él habló del pavoroso pentimento, el pentimento. Que el pentimento es ese gesto de arrepentimiento, digamos, que uno trata de borrar, y cada vez que, o sea, lo dijo una palabra y fue como, siento que el cuadro se ahoga cuando se nota mucho una corrección, por ejemplo. Eso es mucho más profundo por ahí que la camita o la no camita, es una sensibilidad, digamos. Bueno, a mí me dijo una frase una vez de Vargas Llosa que era: sorprende porque trabaja sorprendido. ¿Para qué? Yo hice de eso un lema re complicado, porque todo el tiempo tengo que estar sorprendiéndome, es que también es difícil. Eh, eh, Te dejó como unos pequeños super yo en forma de frasecitas. claro, y no tanto, no me estudié la obra de esa manera, o sea, Por la fui a iconografía. claro, fui a su muestra, por ejemplo, estuvimos juntos en una muestra en Francia y en una muestra en Milán, en donde él estaba haciendo la tapa de los discos. Conozco su obra después también, como que voy viendo obras de los 80 que nunca conocí y me encantan. Pero trato de no juzgarme ahí en ese plano, digamos, como es mi amigo y mi profesor, qué sé yo. Es como... Eh, pero bueno, creo que la raya la marco ahí donde te digo, como esa obra, y siempre pienso se la voy a dar y después no se la doy, la tengo ahí guardada. Después en un momento en la Wicca pinté, porque en esa época yo estaba ayudando mucho también a Vivi Telas, y hacía escenografías, y pinté una escenógrafa como en un ambiente enorme, así como modernista, con rayitas y qué sé yo. Estábamos haciendo Európera 5 de Cage, y también esa a él le encantó y yo la guardé, nunca la mostré, porque como que se separa, cuando tengo personas, siento que se separa, y íntimamente siempre pienso que es un regalo para Guillermo, esa obra también. Cuando aparecen personas, cuando aparecen figuras humanas, que también es algo que es bastante poco abundante en tu obra, está más Sí. desfigurado, el humano está como desfigurado. El humano está como desfigurado porque tuve otra profesora en un momento, la primera que tuve, que me dijo: no, vos caras no. Y no puedo, te los tengo ahí, o sea, esa es otra muestra que siempre hablo con una amiga que voy a hacer, que es las pinturas que me dan vergüenza, y son todas las figurativas, con las caras. Igual, qué cosa, ¿no? Que los profesores dejan un super yo, ¿no? Se sedimenta, ¿no? Caras no te quedó, como que trauma en un punto eso, ¿no? Como que ya te ponen, no, es muy difícil ahora. Caras no, vos caras no. Caras no. Y encima al mismo tiempo, primera vez que iba a su clase, y ella me trajo, vio un poco cómo trabajaba las dos primeras clases y me dijo: Matisse, la danza de Matisse, no sé qué, Matisse, 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 Matisse. Y bueno, y entonces yo creo que, pero caras no.
Caras no, pero matiz. Bueno, pero tuviste muchos matices de matiz. No te quedaste en matiz, matizaste. No, el mágico. O sea, me parece que ella vio lo que yo hacía y bueno, Matiz venía, había algo en mí. Yo después lo analicé de la siguiente manera, que hay pintores dramáticos y oscuros, y que mi obra, que ser un pintor light o un pintor de la alegría, no es malo. Matiz, digamos, es eso, un pintor que no tiene drama de su vida personal y tal, sino que fluye y pinta y es una pintura alegre. Bacon me encanta también, claro, ahí está el cuerpo y no hay cara, ¿ves? Claro, es verdad, la cara totalmente deformada, claro, desfigurada, ¿viste la idea de desfiguración? ¿Viste? Como la idea de figuración, Sí. desfiguración total. Y también lo de Matisse, que en este cuadro se ve mucho, la hiperdeco, ya está tan zarpado, además desde el fauvismo, no desde el barroco, la decoración, que casi queda en un absurdo, porque si todo esto, esos floreros, a un cuadrito de floreros dentro de... Esa es una pintura sobre pintura dentro de pintura. Pero había otra cosa que te quería decir de las fotos, porque cuando googleé las fotos de la camita de Cuitca, lo que apareció, viste que te estaba mostrando ahí, no sé dónde, ahora lo perdí a eso. Se ve también, creo que los voy a ir, vamos a hacer como se suele hacer el backstage de esto. ¿A dónde estaba la camita? Acá no, ¿a dónde estaba? Acá. Uy, mira cuántas cosas que vamos a dejar porque el tiempo no nos permitía. No, lo que me impresionaba de esta imagen es que cuando googleé, no solamente estaba la pintura Nadie olvida nada, sino que había un living con Nadie olvida nada. Y vos me mandaste también una imagen como de un living con una pintura tuya. Y lo que también estuvimos hablando es esta idea de las mamushkas de espacios, porque casi que tus pinturas son livings que a veces terminan en los livings de los coleccionistas, ¿no? Sí, yo Sobre... les pido fotos. Me Claro, interesa mucho ver qué pasó. Porque ahí, para mí, bueno, esto es una muestra, la foto que te mandé, pero ese día que inaugurábamos la muestra, mi galerista encuentra este mueble de Newson, no sé de quién, en un remate, y lo lleva. Y entonces, bueno, esto era parte también de la estrategia del interior, ver cómo absorbe sus alrededores, digamos. es lo que te decía que pasa en tu muestra. Uno termina entrando en un cuadro tuyo también, porque también tiene esa cosa mamusca, es un espacio, además con el empapelado, y termina uno entrando dentro de una obra tuya, de un interior tuyo. Es un interior dentro de un interior dentro de un interior. Sí. Y también, como que la pintura también piensa en su futuro destino, si es que va a terminar en el living room de alguien. Exacto. Sí, sí, yo creo que la carpeta en donde las guardo es pinturas en destino o algo así, como qué les pasa a las pinturas, la vida de las pinturas. Me interesa mucho bueno, sobre todo si es un interior, ¿no? Claro. También hice pero el interior eh, era, es eso, es Mira, como esa idea de que el tiempo volverse es tirano. fondo, ¿no? También hay algo muy teatral, una estrategia medio teatral también en eso, que se vuelve un fondo. Y también es una especie de mantra de calmar ansiedades en una época como, ay, ¿dónde? Si las obras irán a museos, no irán a museos, se venderán, no se venderán. Y me acuerdo que un día pensé, bueno, si es el fondo de la vida de alguien, yo ya estoy hecha, que Claro, es el fondo, digamos, o sea. bueno, pero esas eran preocupaciones que en la época de Fresco 95 no tenías. O sea, esas son preocupaciones de un artista bastante ya profesionalizada, aunque no sea profesional, que es una palabra horrible, pero profesionalizada, o por lo menos que está en el mercado del arte. Sí. Por eso te quería mostrar esto, porque ya tenemos pocas slides más, porque el tiempo es tirano. Te das cuenta que es como fresco, es como un programa de televisión. Esto es un piloto de televisión que decía, el tiempo es tirano, me dicen por cucaracha que no nos queda tanto tiempo. O sea, viste, finalmente terminamos haciendo fresco. Porque contemos Sí. también que en un momento íbamos a hacer esto guionado, re difícil, porque guionar esto es una locura, y se lo íbamos a dar a actores para que los hicieran en lugar nuestro. Pero yo dije, hagámoslo de verdad, No, algo va a salir, algo va a acá, salir, algo va a salir. Bueno, yo te puse acá house music, aunque no sea solamente de estilo house, pero me encanta la idea de que también la discoteca es un lugar que está mucho en tus pinturas. Y acá hay dos pinturas que vos me decías que no habías mostrado mucho,
porque acá está Rave Que Hand, tiene... se llama, ¿no? Que tiene cara, hay una persona con cara. Una persona, te animaste a hacer una cara, pero No la digamos, nosotros que somos re noventas, vivimos, por supuesto, la época de las raves, que también era construir una casa donde pudiera suceder la música, ¿no? Y bailar y estar todos juntos. De algún modo, una rave es la improvisación de una discoteca, ¿no? En un lugar que no era una discoteca. Entonces, nada, hablemos un poco de la relación esa, de ese ritual, de cómo entra tu pintura, también de las cosas que tomábamos para estimularlos estando ahí. Sí, el ritual, bueno, nada, el baile, digamos, el baile. La música es una parte muy importante de la vida de un pintor, porque estando en el estudio, ¿qué haces? Mientras pintas, escuchas música. Bueno, ahora pasé a los podcasts o a la radio con las noticias o lo que fuera, pero eh, entonces la música, o sea, también en una de las becas Cuitca, por ejemplo, Abelo estaba en el taller de al lado, y Abelo tenía unos reparlantes, y bueno, dale que va con la música, pero bueno, hubo todo un momento en Buenos Aires eh, que se abrió, no sé, con la, por ejemplo, me acuerdo los primeros momentos de gloria de bailar que no eran raves, pero era El esa fiesta. Dorado, o el Dorado también, ¿te acuerdas del Dorado? Sí, te acuerdas. Bueno, no, bueno, eso, Bolivia. Bolivia estaba en la otra cuadra de mi taller. Bolivia era, y cuando el ámbito del arte era el CAIC, para mí el arte estaba en Bolivia, o sea, a mí no me interesaba para nada la escena del arte en ese momento. Yo estaba en el cuarto de atrás de Bolivia, o sea, la gente que iba a Bolivia después venía para donde nosotros teníamos el taller con Rosario y Fabio, que era en la calle México, atrás de un cabaret, era como re bohemio todo. No sé por qué era tan bohemio, porque... Ya sabemos la creación de Sergio Delof, ¿no? Estamos hablando de fines de los 80. Sí, eso a fines de los 80, ya el paracultural medio que no, ya no estaba Sí. mucho. Yo lo anterior lo escuché como mítico, o sea, tipo Einstein, todo eso no lo conocí, pero después de Love, bueno, una de las fiestas, después vino, ¿cómo se llamaba esa? El Eros, Exacto. Y el después Eros, Morocco, más hacia fines de los 90, te diría. Es más, claro, pero Eros eran como las grandes pre-rave que eran bar, que nos divertíamos mucho, me encanta, fueron como mis primeras fiestas así, que yo fui. Íbamos con Rosario y Fabio y los Suárez y nos divertíamos un montón, éramos como que necesitábamos bailar. Y era otro mundo muy distinto que del rock, eso era lo increíble. estas Y después, pinturas las hiciste eh, después. ¿qué? Estas pinturas las pintaste después, o sea, es como una nostalgia, casi un recuerdo, si se quiere. No, porque después eso evolucionó, después vino Moro, después vino El Dorado, la fiesta más divertida de la vida, que no sé qué tenía, pues, el ponche, no sé qué tenía, qué droga, qué tenía, no No, sé qué no tenía. sepa, era alcohol, pero cada uno tomaba lo que... Básicamente se tomaba mucho ácido igual en esa época. No era, no Éxtasis. era alcohol, eso no era No alcohol. era. Todos así muy felices. Y después de eso vino Morocco y ahí yo en un momento yo trabajé para la Morocco tienda, entonces ahí yo seguía más el ir a bailar a Morocco, lo que pasaba cada vez, las pistas de invierno. Abelo me empezó a llevar a lo de Trincado, escuchaba mucha música con Trincado. Con Trincado hemos organizado una sesión en la Ditela de músico-pintura posteriormente, y todo este mundo de ir a la discoteca para mí era alucinante y era, no sé si me daba cuenta en el momento, ahora lo pienso y era como, qué lindo, ahora digo, cómo extraño el entrar a la discoteca, por ejemplo, o sea, el entrar. eh, y, y nada, y éramos como una pequeña, éramos como una comunidad y no nos dábamos cuenta, me parece, también al mismo tiempo, porque estábamos ahí, éramos como, viste, el vecino que te encontrás en el ascensor, pero un día te lo encontrás en la muestra, pero eran otros mundos para mí, porque yo ya ahí tenía mi otro mundo del arte también. ¿Entendés? Por ejemplo, yo a vos te veía, pero era como, todavía no se habían confluido los mundos. Y esta pintura la pinté más acá, también un poco reflexionando sobre los disco years de acá, buscando fotos que me encantaban y la luz. Estaba como copada con el tema de
la luz. Y además, Entonces, con neones ponías también, que no siempre había neones en las discotecas. Pero también hay como una... no, son como, claro, como dibujos de luz, no sé, estaba como interesada en eso. Y la bola de espejos. Y la bola de espejos, sí, la bola de espejos. No sé qué tomábamos, fumábamos porro, creo, y éxtasis. ¿Éxtasis vos llegaste a tomar? ¿Éxtasis? Sí. ¿Tomaste? Sí, re poquito porque me moría de miedo, pero me encantó. Me encantaba justamente como en el cuadro, como que todos los movimientos de la luz eran visibles, era todo nítido, todo era una perfección, digamos. Y también me encantaba el hecho de que era medio deportivo, porque tenías que tomar agua. Sí. Y eso era muy, muy, muy sano. Muchísima agua había que tomar. Muchísima agua había que tomar. Una vez tomé 16 litros en una noche, que después nunca más me di cuenta de que tenía que tomar una pastilla entera. Ya tenemos que ir cerrando, ¿viste? Ese momento de tenemos que ir cerrando. Una pena, porque mirá todas las cosas que nos quedaron colgadas para hablar. Millones de cosas. Bueno, es así. Con respecto a la Vamos, música, vamos al final. Bueno, después también, bueno, estábamos con esto, la verdad que te decía que Cuitca, vos, y después en la actualidad veía también en muchas de las desconstrucciones de Admin Oliti en relación a Le Corbusier, pero eso es para hablar muy de la actualidad y ya no vamos a tener tanto tiempo. Pero bueno, puse cerca las obras y realmente tienen muchísimo que ver, esa idea de deconstruir la arquitectura adentro del cuadro. O sea que tenés hijas, Alejandra, tenés hijas. tengo Bueno, edad para tener hijas. tenés edad para hijas. Meta, me gusta como metapaisaje, ¿viste? El metapaisaje, el Nada más, ¿viste? metapincelada. Como se dice en el campo, meta pincelada, que bueno, acá tenemos ¿Viste? Como metapincelada que me encanta. Meta, algo meta, más, ¿viste? Meta meta, pincelada más. metapincelada de la otra manera también. Sí, que entre la pincelada, que la Sí. meta. Y también es la meta, como llegar a la pincelada. No, ¿viste cuando se habla del metapaisaje, del metalenguaje? Exacto. Esa idea es. O sea, es esa idea y es también la meta como el objetivo. Sí, Y acá estoy, que esta obra la tengo justo enfrente yo. Esta es la Brush Stroke, sí, acá enfrente. sí. Justo que está acá, pero también está acá, de 2010, que me encanta porque es como, ya directamente hablan las pinceladas, ya están al borde de la no figuración, ya la abstracción casi total, la pincelada es la que habla. Y tomé algunas frases que vos decías en diferentes reportajes. Entonces, cuando vos decías cuál es el momento en el que un pintor está realmente en su mayor goce consigo mismo, decías que es el pincel rozando la tela directamente. Ese momento es cuando el arte por el arte mismo, es el momento del pincel rozando la tela. Y después contabas que la idea de entrar en el lienzo blanco era ya entrar como en un lugar, en un mundo, y lograbas sumergirte en eso. Y hay una cosa muy, muy linda que escribe tu curador, que es Francisco Lemus, que lo estuvimos nombrando, que dice, Alejandra mantiene un pacto secreto con la pintura al que es difícil ingresar, perdón. Es una relación de uno a uno, casi como que es un lugar hermético en el que uno solamente ve un resultado que es la pintura, pero que hubo otra experiencia, que fue la tuya con la pintura, ¿no? Ahí hay algo como a lo que uno no ingresa. Y por último, que a vos también te gustó, pero en inglés es mejor que en español, que es esta cosa del Geronanism, que lo decís en otro reportaje, cuando explicás que casi a veces cuando estás pintando sola y estás en el trazo o en la pincelada que más te gusta hacer, es casi como hacer un solo de guitarra para un guitarrista, ¿no? Entonces por eso era como una especie de onanismo compartido, ¿no? Esta idea de que es mi momento de mayor goce, de pronto termina en una pintura y los demás ven una pintura, pero fue ese momento. Creo que esto es importante por otra cosa que todavía en Fresco no lo estabas vislumbrando en el Fresco 95, es que muchas veces la profesionalización de los pintores, especialmente los que trabajan con pintura, especialmente los que trabajan con óleo o acrílico, es que empiezan a tener esa pequeña pyme de asistentes que les pintan, y casi muy platónico, porque tienen la idea, pero en realidad el que pinta es otro. Vos todavía crees en la mano, ¿ah? Que estamos hablando de onanismo, ¿no? O sea, todavía crees en el poder de la mano.
en el momento de la pintura, ¿no? O sea, creo que eso es algo interesante porque cuando uno ve tu pintura tiene ese plus, si se quiere, ¿no? Que fue una experiencia de una persona con su mano, un lienzo y un pincel y buscando los colores, eso se ve, está ese trazo, esa marca en las pinturas, ¿no? Eso Sí. pasa, ¿no? Sí, a mí en mi galería de Alemania una vez dije una frase que la ponen cada vez que ponen algo mío y que les encantó, que era, la mano aprende pintando, dije yo. No sé. Porque a mí me interesa mucho el qué pasa entre, o sea, toda la relación con la pintura es una relación de debate entre una idea de una obra, digamos, más grande, y después de cada cuadro, entre lo que pasa ahí afuera y lo que uno está pensando, digamos. O sea, y entre la cabeza y la mano hay todo un circuito que a mí me interesa mucho investigar cómo es, digamos, es como todo el tiempo me lo pregunto. Uno pinta con la mano, pinta con la cabeza, pinta con lo que mira, digamos. Eso es el empapelado que está ahí, me parece que es como un poco manos, ojos, Ese es Sheridanism total, porque son justamente mano, boca, ojos. ojo. Y el tema, sí, a veces uno está pintando, pintando, y hay pocos momentos en donde esto del pincel puede pasar, y es muy lindo. Digo, al final a veces creo que todo es para ese momento. Uno construye la obra, todo eso, pero hay momentitos en donde eso sucede. Porque si yo empezara cuadros como este brushstroke todo el tiempo, me perdería, no podría, o sea, sostener una serie de cuadros así. Es lo que siempre me pasa, que después tengo que volver a algo que me sostenga con una estructura para poder después hacer esas pinturas, ¿no? Pero también lo de Sheridan Aniston viene en el sentido de que siempre me pasa en las inauguraciones o después de que la pintura está hecha, que la acción ya pasó, yo no entiendo mucho mi lugar delante de la pintura. Como que es un cumpleaños, no entiendo por qué tengo que estar ahí, porque en realidad no es acerca de mí, digamos, es como la pintura está, o sea, la pintura ya está ahí, ya, yo no tengo que, me gusta mucho que las personas tengan su experiencia, no me interesa estar, no sé, me cuesta mucho entender cuál es mi lugar cuando ya las pinturas existen, digamos. Y lo del pacto secreto que dice Lemus, eh, creo que tiene que ver también con que le pido al espectador un esfuerzo, ¿no? Como me gusta, me gusta que él sienta que hay un pacto secreto y una clave que hay que, que buscar, digamos, porque me parece que las cosas que cuestan un poquito más de entender permanecen más también. Ujú. Bueno, para terminar, o sea, tengo también, teníamos esa otra idea en relación a las manchas Rorschach, digamos, a las manchas esas en las que se busca Rorschach, ¿no? Sería Rorschach, en las que se pone tinta de un lado de un papel, se dobla el papel, se lo abre, cuando se abre aparece esa especie de mancha mariposa en la que se buscan formas. Espera que lo teníamos también en forma de slide, con esto vamos a terminar. A ver dónde estaba este, me parece que estaba por acá, por acá. Ahí, ya pasaste. Lo pasé, ¿no? No, Adelante, ahí. cuando de la apofenia, esto que lo explico rápidamente. Apofenia tiene que ver con la voluntad gestáltica de estar encontrando formas en donde parece que hay lo informe. Por ejemplo, las nubes, o por ejemplo una mancha de humedad, o por ejemplo, a veces en los dibujos que hacen la madera, las vetas de la madera, uno empieza a encontrar como formas, dice, acá hay una cara, no, caras no, ¿cierto? No, pero acá hay esto, acá hay lo otro, etc. Entonces, me Era encantaba, así. me encantaba también que la mancha voraz es tu invitación también, de algún modo, a quien ve las obras, a que también empiece a encontrar su propia gestalt. No solamente porque hay un sofá o una lámpara donde se puede encontrar como, sino que hay también un goce en entrar a la mancha, que es como entrar al ruido también en el mundo de la música, y ahí también hay como unos patterns, que siempre son peligrosos los patterns, y vos siempre lo decís, y por eso trabajás directamente con el loop. O sea, si hay que trabajar con el pattern, con el loop, que vendría a ser
el empapelado, ¿no? En este caso, que lo tenemos más cerca. Pero me encantaba eso también, que acá tenés una obra que es increíble, que se llama Rorschach's Rolling Stone, se llama, ¿no? Rorschach. Sí. Tremendo, que sale la lengua de Warhol, pero al mismo tiempo es como que uno entra en un analfabetismo visual, ¿no? Eso creo que es lo mejor. Ese estado de analfabetismo visual, de ilegibilidad, es un gran placer. Eso creo que es, eso la pintura lo permite, y bueno, vos sos una de los que lo está permitiendo. Bueno, gracias, Alejandra. Ya No, tenemos, gracias a vos, Pablo. yo ya hice Podríamos todo este rap. Tenemos para larguísimo. para larguísimo. Hablamos un montón. Ahora me voy de nuevo para, todavía está, mira, está SBB, que también es Ok. un experimento de ruido, ¿no? Mujeres con Bueno, instrumentos. cuando a mí me preguntaban cuando llegué acá cómo era esa música, yo decía, esa es como una escultura, decía yo. Para mí era como una masa de ruido, digamos, sí, ruido, total. Cultural. Bueno, me despido, voy para de donde empezamos y bueno, un placer realmente. Muchas Un placer. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.